Muy bien. Nosotros habíamos dicho en un comienzo, ¿verdad? Al momento que hacíamos la introducción a teoría de juegos, habíamos dicho que habían tipos de juegos, ¿sí? Juegos estáticos y juegos dinámicos. Muy bien. Entonces, lo que vimos en las ayudantías anteriores son juegos estáticos a través de estrategias puras, ¿sí? Y también vimos la parte de colusión. ¿Qué significaba colusión? ¿Cómo se resolvía juegos de colusión? Cosas por el estilo. Lo que vamos a ver el día de hoy, de ser posible, es estrategias mixtas, ¿verdad? Cómo se resuelve un juego estático de estrategias mixtas y juegos secuenciales, en el de acá. El bayesiano, un juego bayesiano, es la mezcla de estrategias mixtas con juegos secuenciales, ¿sí? Por eso es que yo no me enfoco tanto en este de aquí, porque es en realidad casi lo mismo. Entonces, vamos a ver. Un ratito, dejen que cargue. Ok, muy bien. Así que entramos a estrategias mixtas. Cuando yo uso estrategias mixtas, a lo mejor se han de pensar. Cuando en realidad, cuando yo veo, ¿verdad? Cuando yo quiero resolver o quiero hallar un equilibrio de Nash por estrategias puras, ¿sí? Como el ejercicio anterior, ¿sí? Como este de aquí que habíamos hecho, en el cual, si nosotros trazamos las líneas, trazaba una línea por la decisión que iba a tomar la empresa, sin importar cuáles son las otras decisiones, nosotros nos damos cuenta de que se intersectaba en una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, aquí la decisión era innovar y acá UberX innovar. UberX y tanto Globo van a innovar, ¿verdad? Debido a que si no innovan va a ser una mayor pérdida, ¿ok? Entonces, nosotros habíamos dicho eso de ahí. Y ocurrió el mismo caso con Globo. Así que había solo una intersección de las decisiones, que era innovar e innovar, ¿sí? Y tomaba este pago de aquí. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no ocurre eso de ahí? Sino es que la decisión que yo tome va a depender de la decisión que tome el otro jugador. Y como yo no conozco, ¿verdad? Yo no conozco la decisión del otro jugador, así que establezco una probabilidad para cada una de las decisiones, ¿sí? Se le asigna una probabilidad debido a la incertidumbre, es decir, que yo no conozco, ¿verdad? Cuál va a ser la decisión que va a tomar, y la información asimétrica, que significa cuánto de información tiene el otro jugador, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hallar un equilibrio de Nash, ¿verdad? Vamos a hallar una respuesta, pero en base a la decisión del otro jugador. ¿Ok? Y si ustedes se acuerdan de estadística, ¿verdad? Pero si no se acuerdan, no se preocupen. La función de mejor reacción, es decir, la gráfica de la función que va a responder o que va a obtener el resultado del equilibrio de Nash, es una función de distribución acumulada bajo una variable aleatoria Bernoulli, ¿sí? Bajo una Bernoulli. Es decir, con esto de Bernoulli, ¿qué vamos a decir? De que los eventos o las decisiones de los dos jugadores son independientes e idénticamente distribuidos, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso de ahí. Aquí tengo un ejercicio que corresponde a estrategias mixtas, ¿sí? Y bueno, este ejercicio lo saqué del libro de Varian. El ejercicio dice lo siguiente. Dentro de un partido, ¿verdad? Un jugador va a patear un penal. El jugador, ¿verdad? Tiene dos opciones, patear a la izquierda o patear a la derecha. El portero también tiene las mismas decisiones, lanzarse hacia la izquierda y lanzarse hacia la derecha. Si el portero se lanza hacia el mismo lugar donde patea el jugador, el portero gana. ¿Por qué? Porque tapó el penal, ¿sí? Y si el portero se lanza a otro lugar en el cual no patea el jugador gana porque mete el gol, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos que está modelado de esta forma. Si el portero se lanza a la izquierda y el jugador patea a la izquierda, ¿quién gana? El portero. Lo mismo ocurre si el jugador patea a la derecha y el portero se lanza a la derecha. Y ocurre al revés, ¿verdad? Cuando es contrario. Es decir, el jugador patea a la izquierda, el portero se lanza a la derecha. Ok. Si nosotros queremos resolver esto por estrategias puras, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver. Ok. Veamos. Si el portero se lanza a la izquierda, ¿verdad? Para el jugador, ¿qué va a ser mejor? ¿Lanzarse a la izquierda o lanzarse a la derecha?
lanzarse a la derecha porque termina ganando. Y si el portero, ¿verdad?, se lanza hacia la derecha, el jugador que va a convenir, patear hacia la izquierda. Si se están dando cuenta de que dependiendo de la toma de decisiones que tenga el portero, yo voy a cambiar mi estrategia. Esa estrategia lo que va a generar es que al final, ¿verdad? Si el jugador patea a la izquierda, aquí a mí ¿qué me conviene? Lanzar para la izquierda, ¿sí? Porque voy a obtener. Y si el jugador se lanza a la derecha, ¿verdad? El jugador patea a la derecha, ¿qué me conviene a mí? Lanzar a la derecha. Si ven que los 4 puntos son óptimos y probables, por lo tanto, yo no tengo un punto plenamente definido como para decir, ya, esa es la estrategia que voy a aplicar. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que corresponde eh, a estrategias mixtas. Cuando yo quiero resolver este ejercicio por estrategias puras, no tengo un resultado de por sí, como en el caso de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacemos lo siguiente. Le asignamos probabilidades, ¿verdad? A cada una de las decisiones. ¿Sí? El jugador 1, que es el portero, ¿verdad? Si se lanza a la izquierda con una probabilidad P. ¿Ok? Y si se lanza a la derecha es porque tiene una probabilidad de 1 menos P. ¿Sí? En el caso del jugador 2, ¿verdad? Lanzarse a la izquierda tiene una probabilidad de R y lanzarse a la derecha tiene una probabilidad de 1 menos R. ¿Sí? Ok. Eso creo que debemos tener algo claro. Ok. Muy bien. Ustedes se han de preguntar, pero ¿cómo yo hago o cómo yo resuelvo esta clase de casos? Uy, ya. Ok. Aquí nosotros nos basamos en el concepto de por sí. ¿Sí? Uy, no. Ya está. Nosotros nos basamos en el concepto. El jugador 1 o el portero se va a lanzar a la izquierda. ¿Por qué? Ay, no. Disculpen. El jugador 1, ¿verdad? Va a coger la decisión de la izquierda o se va a lanzar a la izquierda, ¿verdad? Si la utilidad que genera lanzarse hacia ese lado, ¿verdad? Va a ser mayor a la utilidad por lanzarse a la derecha. Esa es la definición de que nosotros debemos tener claro, ¿verdad? Para esta clase de casos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? La utilidad por lanzarse hacia la izquierda va a ser el pago que va a obtener el jugador 1 o el portero por lanzarse a la izquierda, ¿verdad? Multiplicado por la probabilidad de que el otro jugador patee a la izquierda. Va a ser R, que es la probabilidad de que el jugador 2 patee a la izquierda, multiplicado por el resultado o el pago que va a obtener el jugador 1 o el portero por haberse lanzado a la izquierda. ¿Sí? En este caso es 1. Más, ¿verdad? La decisión de patear a la derecha, ¿sí? Con la probabilidad de 1 menos R, 1 menos R, ¿sí? Por el pago multiplicado por el pago de lanzarse hacia la derecha. En este caso es 0. ¿Ok? Y eso es lo que corresponde a la utilidad de la izquierda. Entonces, si nosotros decimos que esto tiene que ser mayor que la utilidad de la derecha, hacemos el mismo proceso, ¿verdad? Pero con la otra. ¿A qué se refiere? A que va a ser ¿verdad? El pago de la derecha, ¿sí? 0 multiplicado por la probabilidad de la izquierda. En este caso es R. Más el pago de la derecha, que en este caso es 1, multiplicado por la probabilidad de que el otro jugador patee a la derecha. 1 menos R. ¿Ok? Entonces, si nosotros ya tenemos este caso de aquí, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es resolverlo. Ok. Al momento que nosotros vamos a resolverlo, ¿verdad? Aquí va a ser, como este es 0, esto termina siendo 0, ¿sí? Esto termina siendo 0. R por 1 termina siendo R. Acá 0 por R termina siendo 0. Y aquí va a ser 1 por 1 menos R. Va a ser exactamente 1 menos R. ¿Sí? Entonces, después nosotros resolvemos esta inecuación. Lo que va a hacer que el R que esté en negativo va a ser el otro lado signo positivo. Va a ser R más R, 2R
mayor a 1. Ajá. La probabilidad tiene que ser mayor a 1/2 para que yo decida lanzarme a la izquierda. Es decir, cuando la probabilidad R es mayor a 1/2, mi probabilidad de lanzarme hacia la izquierda es exactamente 1. O es, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que cuando la probabilidad de lanzarse hacia la izquierda sea de 1/2, ¿verdad? Sea mayor a 1/2, entonces yo voy a lanzarme hacia la izquierda. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que trata de referirse esto de aquí. R que sea igual a 1/2, ¿qué significa? Mayor a 1/2. Si en este caso sería 0.75, ¿es mayor que 1/2? Sí. Entonces ponemos 0.75, que en este caso es R, y acá 1 menos R, ¿cuánto es? 0.25, porque es 1 menos 0.75. Esto en forma de números, ¿qué es lo que trato de representar o qué es lo que trato de decir ahora? De que yo voy a tomar la decisión de lanzarme a la izquierda cuando sea más probable que el otro jugador se lance a la izquierda. ¿Sí? Mientras más probable es que el otro jugador se lance a la izquierda, entonces con más razón yo me voy a lanzar a la izquierda. ¿Sí? Entonces, si yo hago el otro caso, yo hago el otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver. Este es con el caso de la persona o del jugador 1. Pero ¿qué pasa con el caso del jugador 2? ¿Qué pasa con el caso del jugador 2? Pregunta, ¿por qué la asignaste del 75%? No, solo lo estoy poniendo como un caso de ejemplo. No es que sea exactamente esa la respuesta, sino es que cuál es mi objetivo. De que tú sepas de que al final, ¿verdad? El equilibrio de Nash va a depender de la probabilidad que tenga eso de aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si hubiera salido, en este caso, mayor a, por ejemplo, y aquí te haya salido no 1/2, sino 3/4, que en este caso es 0.75. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? De que R, cuando sea mayor a 3/4, cuando la probabilidad sea mayor a 0.75, ¿verdad? La probabilidad de que yo me lance a la izquierda tiene que ser igual a 1. ¿Qué es lo que trato de decir? De que mientras más grande sea esta probabilidad, ¿verdad? Más me voy a optar por el otro resultado. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si es un cuarto? ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí es un cuarto? Me lanzo a la derecha, ¿verdad? 0.25 y el otro lado es ¿cuánto es? 1 menos R, 0.75. 0.75. Eso quiere decir de que en base al conocimiento que tengo del otro jugador, ¿verdad? Yo voy a decir de que el otro jugador es más probable que patee hacia la derecha. Y aquí viene una serie de factores. Por ejemplo, cuántas veces ha pateado penales, por ejemplo, cuál es su mejor pierna. Eso influye en esta probabilidad. Entonces, la que tenga mayor nivel de probabilidad, entonces en base a eso es que yo voy a tomar una decisión. Pero ¿qué pasa cuando yo no conozco estas probabilidades? Lo que hago es este proceso de acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Va a ser R y acá 1 menos R. Ok. ¿Qué pasa con el jugador 2? ¿Qué pasa con el que patea? El jugador 2 va a escoger, ¿verdad? Va a patear a la izquierda si la utilidad que le genera el patear a la izquierda es mayor que la utilidad que le genera patear hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, es lo que tiene sentido. Muy bien. Entonces, en base a esto, ¿nosotros qué decimos? Aplicamos el mismo proceso, pero al revés. Va a ser el pago del jugador 2 multiplicado por la probabilidad de ese pago, ¿sí? Entonces va a ser 0, ¿verdad? Por patear a la izquierda, 0 multiplicado por la probabilidad de P, 0 por P, más
1, que es el pago del jugador 2 por haber pateado a la izquierda, multiplicado por la probabilidad de que el otro jugador se lance hacia la derecha. Entonces va a ser 1 multiplicado por 1 menos p. Y esto va a ser mayor, ¿verdad? Porque tiene que ser mayor para que yo escoja el patear a la izquierda que la utilidad que tenga por patear a la derecha. ¿Sí? Por patear a la derecha. Entonces va a ser, si yo pateo a la derecha, ¿sí? Va a ser 1 multiplicado por la probabilidad de P, ¿sí? Por la probabilidad de que se lance hacia la izquierda el portero, más 0 por 1 menos P, que eso significa el pago del jugador cuando se lance hacia la derecha, cuando patea a la derecha, cuando el portero se lance hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, va a ser 0 por P es 0, 1 por 1 menos P va a ser 1 menos P, y esto tiene que ser mayor a P, 1 por P, ¿sí? P, y 0 por 1 menos P es 0. ¿Ok? Entonces, al final, nosotros nos damos cuenta de que 1 tiene que ser mayor que 2P. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué me trata de decir? De que P tiene que ser menor a 1/2 para que yo automáticamente decida escoger patear a la izquierda. Es decir, que la probabilidad de que yo lance a la izquierda sea 1. O sea, exactamente 1. ¿Sí? Entonces, con esto es que nosotros estaríamos obteniendo en cierta forma eh, esta clase de resultados. ¿Ok? Lo que tú estás viendo aquí, ¿verdad? Es la representación gráfica de estas funciones de aquí. ¿Sí? De estas funciones de aquí. Si tú te das cuenta, ¿verdad? Cuando P es menor a 1/2, cuando P es menor a 1/2, R ¿cuánto va a ser? 1. ¿Sí? R es igual a 1. P, cuando P es mayor a 1/2, R es igual a 0, ¿sí? Porque yo voy a patear para el otro lado. Y cuando la probabilidad P esté en 1/2, ¿verdad? Yo voy a escoger un tramo entre 0 y 1. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con el otro caso, ¿verdad? Cuando R, ¿verdad? Está mayor a 1/2, ¿sí? P, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Ok? Y en el otro caso es que cuando R es menor a 1/2, P es igual a 0. Entonces, se forma esta función de distribución bivariadas. ¿Ok? Entonces, tú te vas a preguntar, ¿pero para qué necesito esta gráfica? El punto es que la intersección entre ambas funciones de distribución es el equilibrio de Nash. ¿Sí? Entonces, este puntito de aquí, aunque no es tan puntito, ¿verdad? Ese punto de ahí es lo que corresponde al equilibrio de Nash. ¿Sí? Ese punto de ahí. Esa intersección entre las dos funciones de distribución. ¿Ok? Entonces, dentro de la forma, dentro de los ejercicios o dentro de los cálculos, ¿cómo hago eso de ahí? Pues establezco una función de beneficios. Una función de beneficios que me ayuda a definir de que el beneficio máximo es en este punto. Yo sé que gráficamente es eso así, pero necesito calcularlo en forma de cálculo. ¿Ok? Entonces, para poder calcularlo, necesito conocer esto de aquí. ¿Sí? Para hallar la función de beneficios, debemos recordar que las decisiones son idénticamente distribuidas e independientes. Por lo tanto, que la función de beneficios del jugador I, ¿sí? Va a ser la suma, bueno, aquí es el pago, ¿verdad? Por ejemplo, esto en forma gráfica, ¿qué me trata de decir? De que el beneficio va a ser el pago del jugador 1 multiplicado por la probabilidad de R multiplicado por la probabilidad de P. ¿Qué significa eso? De que como yo sé de que son independientes, sé que la probabilidad de la intersección de esos dos eventos es la multiplicación de las probabilidades. ¿Sí? Entonces, como yo sé que esto está modelado bajo una variable aleatoria Bernoulli, ¿ok? Entonces yo sé de que yo puedo multiplicar las probabilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería aquí? Para el jugador 1 va a ser el pago del jugador 1, que en este caso es 1, multiplicado por la probabilidad del jugador 2, ¿sí?
multiplicado por la probabilidad del jugador 1. Es decir, de que ocurra de que el resultado sea izquierda-izquierda. ¿Ok? Más, ¿verdad? La probabilidad de 1 menos R por P multiplicado por el pago. Más, y así se hace con los otros dos pagos de acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso de ahí. Solo vamos a hacerlo como para el primer jugador, para que tengas el esquema de qué realmente está ocurriendo. Ok. No, es la cosa. Ok. Entonces, los beneficios del jugador 1 van a ser ¿qué? Va a ser el pago cuando es izquierda-izquierda multiplicado por las probabilidades de que eso ocurra, ¿sí? De que uno se lance a la izquierda y el otro patee a la izquierda. Entonces va a ser 1, ¿verdad? El pago multiplicado por P, que es la probabilidad de que el portero se lance hacia la izquierda, por R, que es el jugador que se lance o patee hacia la izquierda. Más, ¿verdad? El 0, ¿verdad? 0 por las probabilidades. En este caso es 0 por 1 menos R, de que el jugador se patee hacia la derecha, por P, de que el arquero, ¿verdad? Vaya a tapar a la izquierda. Más el caso de acá, 1 menos P, cuando el portero se lance hacia la derecha, cuando el jugador patea a la izquierda. Entonces va a ser 0 por 1 menos P, ¿verdad? Multiplicado por R, más, ¿verdad? El caso cuando el jugador 1 se lanza hacia la derecha y el jugador 2 patea hacia la derecha. Entonces va a ser 1 menos P y por 1 menos R. Entonces va a ser 1, ¿verdad? El pago por 1 menos P multiplicado por 1 menos R. ¿Ok? Entonces, vamos a multiplicar todo esto. Aquí, ¿qué vamos a obtener? P por R, ¿verdad? Este 0 con esto de acá se va, el 0 con el de acá se va, ¿verdad? Y lo que queda es esto de aquí, ¿sí? 1 por 1 es 1, menos, ¿verdad? Menos P por 1, menos P, ¿ok? Y el de acá es menos R, ¿verdad? Menos R por 1, 1 por menos R, lo mismo, ¿ok? Menos R. Y en el caso de acá va a ser menos P por menos R, va a ser más P por R, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ah, pues, espérate un ratito. Ok, entonces los beneficios del jugador 1, ¿cuántos van a ser? Si nosotros agrupamos, va a ser 1 menos P menos R, ¿verdad? Más 2 veces P por R, ¿ok? Porque sumo el de aquí con el de acá. Y para maximizar beneficios, ¿qué habíamos dicho? De que era la derivada de la función de beneficios, ¿verdad? ¿Con respecto a qué? Con respecto a... Como nosotros estamos con el jugador 1, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador 1 juegue? Es P, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo hago con respecto a qué? Con respecto a P. Entonces, esta derivada igualado a 0 es la función de maximización de beneficios. Por lo tanto, ¿verdad? Si nosotros derivamos esto de aquí, ¿cuánto es? Aquí es menos 1, ¿verdad? Y acá este R, este 1 se van. ¿Y esto aquí cuánto queda? Más 2R. Nosotros sabemos que esa derivada es igual a 0. ¿Ok? Entonces va a ser, nosotros llevamos el 1, ¿verdad? Al otro lado. Y este 2 pasa a dividir. ¿Y y quedaría? R igual a 1 medio. Y si tú te das cuenta con respecto a la función, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. El resultado es exactamente lo mismo. Cuando R es igual a 1 medio, ¿verdad? Mi equilibrio o mi beneficio va a ser esto de aquí. Solo para que lo tengas en cuenta. O sea, nosotros lo llevamos a función
esa representación gráfica. ¿Ok? Solo para que lo tengas ahí. Entonces, con esto ya tendríamos resuelto este equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Ok? Eso es lo que corresponde a esta parte de aquí. Entonces ya tenemos resuelto estrategias puras y estrategias mixtas. Y eso es lo que termina con juegos estáticos. Si nosotros recordamos, juegos estáticos se refería a los juegos en los cuales había una decisión de ambos lados y ahí moría. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el siguiente juego, que son los juegos secuenciales o juegos dinámicos, aquí ¿qué es lo que ocurre? Y aquí nosotros vamos a introducir a la parte de juegos secuenciales. Existe una decisión escalonada de los jugadores. Si existen dos empresas, ¿sí? Si existen dos empresas, si una empresa toma una decisión, la otra empresa va a reaccionar después. Y a su vez, la empresa uno vuelve a reaccionar. Entonces, normalmente, ¿verdad? Esta última parte no ocurre, pero en la vida real sí. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es, si has visto estos juegos de turnos, a lo mejor en internet, a lo mejor en esta clase de casos de, por ejemplo, el ajedrez, de que un jugador toma una decisión y después el otro jugador, en base a la decisión que tomó, él propone o da su decisión. A eso es lo que se refiere con juegos secuenciales. ¿Sí? Entonces, aquí sí existe un dinamismo, una interacción entre los dos jugadores netamente. ¿Ok? Y aquí existen dos equilibrios en Nash. El equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿sí? Que ese es el que nosotros vamos a ver hoy día, y el equilibrio de Nash bayesiano, que lo que yo te estaba contando es que es la unión del equilibrio de Nash perfecto en sus juegos y el equilibrio de Nash en estrategias mixtas. ¿Sí? En la vida real, esto se puede ver cuando existen dos empresas que tienen la estrategia de penetración de mercado. Si tú recuerdas estrategias de marketing o tú te acuerdas de fundamentos de mercadeo, ¿verdad? Penetración de mercado es cuando las empresas deciden que tanto su marca o sus productos entren a pelear dentro de un segmento de mercado. ¿Sí? O inclusive tratar de abrirme a otro nuevo segmento de mercado en el cual no hay pocas empresas y las empresas quieran interactuar o quieran llevarse esa cuota de mercado, también puede ser considerado como un juego secuencial. ¿Sí? En este punto de aquí, ¿verdad? ¿Cómo podemos resolver esta clase de juegos secuenciales? Los juegos secuenciales en esta clase de casos se resuelve a través de un término que se llama inducción hacia atrás. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata estos casos, ¿verdad? Esta resolución, ¿sí? Así que vamos a ver. Este es un ejercicio de ejercicio de estrategias de equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿sí? Tenemos dos empresas. La empresa 1, ¿verdad? Es una empresa que quiere entrar a un mercado, es una empresa nueva, y la empresa 2 es una empresa existente en el mercado, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es esto. La empresa 1 tiene dos decisiones. O entrar al mismo mercado que está la empresa 2, o la empresa 1, ¿verdad? Decide entrar a un nuevo mercado, a un nuevo segmento, ¿sí? En ese caso, ¿verdad? La empresa 2 puede tener dos decisiones. Pelear, que significa hacer una penetración de mercado en el mismo mercado, o pelear, ¿verdad? Cuando es un nuevo mercado. Es decir, que se va a meter en el nuevo mercado también, ¿sí? O también no pelear, que significa que no va a aplicar ninguna estrategia agresiva con tal de abarcar una mayor cuota de mercado, ¿ok? Entonces, la empresa 1 también tiene las decisiones de producir o de no producir, ¿sí? Dependiendo del caso. Y estos son los pagos que corresponden a las decisiones de cada una de las empresas. ¿Mm? El, el pago que se encuentra primero corresponde a la empresa 1 y el pago que se encuentra después es de la empresa 2. En base a esta decisión de un juego secuencial, vamos a saber, ustedes como gerentes de la empresa 1 quieren tomar la mejor decisión para que ustedes puedan tener el mejor beneficio posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos cada uno de los casos. Ustedes se acuerdan que normalmente al momento de cálculo de probabilidades, ¿sí? Y esto se lo va a ver en los juegos bayesianos,
es que vamos a usar mucho esta parte de, ¿cómo es que se llama? Los esquemas de árboles que se usaban en estadística descriptiva. No sé si se acuerdan, para calcular probabilidades. ¿Sí? Solo como una ramificación de juego. Ok. Entonces lo que vamos a ver es que vamos a analizar o vamos a escoger la que corresponde a la mejor estrategia en base a cada rama. ¿Sí? Y lo hacemos así. Se llama inducción hacia atrás porque cojo primero lo último y después retrocedo. Y después de eso, vuelvo a retroceder. ¿Ok? Entonces, por eso es que se llama inducción hacia atrás. De aquí, ¿verdad? Yo como empresa uno, ¿verdad? Conociendo estos pagos de aquí, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Produzco o no produzco? En este juego de aquí, en este subjuego, ¿sí? Lo mejor va a ser producir, porque voy a obtener un beneficio de 20 millones, 20 mil millones, 20 mil dólares, no importa. Y sé que 20.000 es mejor que cero, ¿ok? Entonces, la persona, ¿verdad? En esta decisión, en esta rama, con este subjuego, va a producir, ¿ok? Vamos a ver el siguiente, este de aquí. En este caso, ¿verdad? ¿Cuál es mejor? ¿Menos uno o 3? En este caso va a ser producir, porque yo sé que 3 es mejor que menos uno. Por lo tanto, aquí yo estoy diciendo de que en estos dos casos, ¿verdad? Yo produzco. En el caso de que entre en un mercado y la otra empresa no pelee, ¿verdad? Tenemos estas dos ramas, este otro subjuego, ¿sí? Entre 0 y 17, ¿cuál es mejor? Obviamente 17, porque obviamente 17 es mayor que cero. Por lo tanto, la empresa va a ¿qué? A producir, ¿ok? Va a producir. ¿Qué es lo que pasa cuando entra en el mismo mercado y pelea? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a saber de que la empresa, ¿verdad? Entre -4 y -1, que son los pagos de la empresa uno, ¿cuál es mejor? Obviamente -1 porque es el menos peor, ¿sí? Entonces la empresa va a producir. Y si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? En esta ramificación, mi decisión es una estrategia pura, que significa que voy a producir sí o sí. Es decir, que sin importar cuál sea la decisión de pelear o no pelear, yo voy a producir, solo como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En inducción hacia atrás, nosotros consideramos los pagos que corresponden a cada juego, ¿sí? Y lo que hacemos es llevarlos más arriba, ¿ok? Y ahora el turno es de la empresa 2. Si la empresa 2 decide entre no pelear y pelear, sabiendo que los pagos para la empresa 2 de no pelear es 0 y para el caso de pelear es 7, ¿cuál es mejor? ¿Pelear o no pelear? En este caso Cero, también no pelear. va a ser pelear, porque 7 es mayor que cero. Por lo tanto, aquí ¿cuál va a ser la decisión? Va a ser 13.7, porque nosotros vamos a saber de que la empresa sí o sí va a tomar esa decisión. Ah, una pregunta, cuando tú ya regresas hacia atrás, me veo así mismo como en la parte antes del arbolito, como ya estamos en la no pelea y pelea, eso corresponde a la empresa 2 y verificas, o sea, el 7 como que decir, el lado derecho. Ya no verificarías el izquierdo, que pertenece a sí mismo a la ramificación a la empresa uno. Claro, lo que Ah, ocurre es que al momento de que tú estás ramificando, ¿verdad? Obtienes la solución aquí y esa solución sube para que sea la opción de la empresa 2. ¿Sí? ok, ya listo. Ya, entonces en este caso, nosotros que habíamos dicho que iba a producir. Por lo tanto, esta decisión es la que sube. Entonces, en el caso de que no pelee, ¿cuál va a ser el pago de la empresa? 20.0. En el caso de que pelee, 13.7. ¿Cuál es mejor? 13.7. Y esa es la que escoge. ¿Sí? ¿Qué pasa por el otro lado? Entonces 17.3. ¿Ah? 17,3 vendría a ser 6, ¿verdad? Aquí está -1.1, ¿verdad? Y acá está 17.3. ¿Cuál es mejor? Este de aquí, exactamente. Entonces, la empresa, ¿verdad? Dentro de un nuevo mercado va a ser 17.3. No pelea tampoco. ¿Sí? Ok.
Entonces, aquí va a escoger ¿cuánto? 17.3. Porque obviamente le va a generar un mayor nivel de utilidad. Entonces, ya subimos las dos opciones. Entonces, va a ser no pelea, ¿verdad? Aquí pelea, ¿sí? Y aquí vamos a subir. Entonces, para la empresa 1, ustedes como gerentes de la empresa 1, ¿cuál va a ser la decisión de ustedes? Entrar al nuevo mercado, ¿verdad? Que le dan una utilidad de 13 o entrar al mismo mercado con una utilidad de 17. Al mismo mercado. Entonces, si yo entro al mismo mercado, lo que sube es este de aquí. Perfecto. Entonces, el resultado o los beneficios van a ser 17 para la empresa 1, ¿verdad? Y para la empresa 2 va a ser de 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya con esto ya estaríamos diciendo de que esto, ¿verdad? Este juego de aquí, este de aquí corresponde al equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Vamos a borrar todo esto de aquí. Como nosotros ya sabemos que todo eso es el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿verdad? Normalmente existe un caso en que me dice represente de manera formal la resolución del juego, ¿sí? O represente las estrategias que van a ocurrir dentro del juego, ¿sí? Para en esa clase de casos, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, la empresa 1, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Va al mismo mercado y ¿qué va a pasar? Va a producir, ¿sí? Nosotros sabemos que la segunda decisión de la empresa va a ser sí o sí producir. Y en el caso de la empresa 2, ¿verdad? ¿Va a ser cuál? ¿Va a ser cuál? Va a ser no producir. Pero ojo, eso es conociendo la empresa 2. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? De que normalmente la empresa 2 tiene otra clase de toma de decisiones, ¿sí? Puede ser de que aquí yo decida pelear, ¿sí? De que aquí yo decida pelear debido a que puedo esperar de que pueda obtener 5 o pueda obtener 1, ¿ok? Si es que yo no conozco la decisión que vaya a generar la empresa 1. Y ahí es donde se introduce esta parte de equilibrio de Nash por bayesiano, ¿sí? Cuando yo no conozco la decisión de una de las dos, de los dos jugadores, por ejemplo, que yo no sepa la decisión que vaya a tomar la empresa 2 o que vaya a tomar la empresa 1 en esta decisión de aquí, ¿cuál decisión tomo? Yo como empresa 2, si yo no sé cuál es la decisión que va a tomar la empresa 1 en este punto, ¿cuál decisión tomo? Entonces, ahí es donde empieza a colocarse esta parte de aquí de estrategias mixtas. Por ejemplo, de que yo voy a calcular esto por probabilidades, ¿sí? Y este punto de aquí, esta sección de aquí, ¿verdad? Yo lo llevo a un juego formal, que un juego formal es de los que normalmente nosotros conocemos como estos de aquí, ¿sí? Y le asignamos probabilidades. Y al momento que asignamos probabilidades, es que calculamos con funciones de mejor reacción. Y calculamos los beneficios de esta forma, ¿ok? Entonces, eso es lo que corresponde a juegos bayesianos. Yo solo lo pongo en parte representativa porque normalmente es casi lo mismo. Hasta ahí no hay ninguna duda. No. A lo mejor ustedes se han de preguntar, pero ¿por qué es tan importante esta parte de aquí? Estas estrategias son las que normalmente se aplican en la vida real, ¿sí? Y normalmente las que más se presentan son estas de aquí y los equilibrios de Nash de bayesianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no sabemos las estrategias de las otras empresas, ¿sí? Ellos toman sus decisiones independientemente de las decisiones de las otras, ¿sí? Hay algunos casos de que ni siquiera conocemos cuáles son o cuáles van a ser los pagos que van a corresponder, ¿sí? Así que
siempre existe este nivel de incertidumbre, este nivel de desconocimiento de la situación. Y eso va a generar que al final del día nosotros tomamos decisiones en base a probabilidades. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos claro estos dos ejercicios o estos dos equilibrios en Nash. ¿Sí? Porque después, al momento en que nosotros realicemos estrategias de oligopolio, es probable de que nosotros tengamos una clase de ejercicio que tengamos que resolver por estrategias mixtas. ¿Sí? Y sí me ha pasado, y sí he visto el caso en que cuando me piden hallar equilibrio de Nash a la Cournot, ¿sí? Establezco la función de mejor reacción, cosas por el estilo, y me doy cuenta de que al final es un juego secuencial. Y si es un juego secuencial, ¿cómo lo resuelvo? De esta forma. Yo, sorpresa, no tengo tanta información como para saber cuál va a ser la información. O inclusive, en esta parte de aquí existe más de dos equilibrios de Nash. ¿Qué hago? Estrategias mixtas. A eso es lo que me refiero. ¿Sí? Esto, al Una final del pregunta. día, tiene mayor uso que lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Díganme. En la última diapositiva en la que estabas tratando el diagrama de árbol, Ya, está aquí. ya, sí, ahí prácticamente cuando tú pones empresa 2 empresa uno es porque la primera decisión la toma la empresa uno, la segunda la empresa 2 y así sucesivamente. Sabes, esto aquí, esta parte es interesante. Y ya me estaría introduciendo esta parte de modelo de Stackelberg. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, ¿ok? Nosotros definimos que nosotros somos la empresa uno. Pero ¿qué es lo que pasa? En un mercado en la vida real, ¿ok? Normalmente se coloca que la empresa uno es la empresa que tiene, por ejemplo, la mayor cuota de mercado. ¿Sí? Como este caso. Ustedes son una cadena de farmacias pequeñas. Tienen dos, tres farmacias. ¿Sabes qué vamos a hacer? Si vas a apoyar, vas a apoyar como cuadro para conseguir el final hasta cierta fecha. ¿Vale? Nada, nada. Estaba, o un audio aparte. Oye, ya entiendo. Ok. Estaba poniendo el ejemplo de que ustedes son una cadena pequeña de farmacias. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Justamente en una sección o en un barrio, ustedes son la farmacia. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que justamente en ese mismo tiempo entra la farmacia Sanasana. Solo como por ejemplo. Como la empresa, ¿verdad? Como las farmacias Sanasana tienen mayor cuota de mercado que ustedes, o tienen una mejor reputación dentro del mercado, a eso se define como empresa uno. Porque normalmente esta clase de empresas que tienen mayor capacidad productiva son las que tienen mayor toma de decisión. Por otro lado, si ustedes también son una empresa que tiene cuota de mercado, ¿ok? Ahí se toma en consideración el orden en base a quién entró primero al mercado. Por ejemplo, si yo tomo el ejemplo que yo les acabé de contar, si ustedes fueron los primeros en entrar en el barrio como farmacia, entonces ustedes son una empresa uno. ¿Sí? Porque al final van a ser considerados como los primeros que entran al mercado. Y las empresas y las farmacias Nasana, dentro de la farmacia, son como la empresa 2, la empresa invasora. ¿Sí? Entonces van ustedes a establecer estas estrategias, ¿verdad? En base a ese nivel de consideración. Y dependiendo del nivel de conocimiento que ustedes tengan del mercado, ustedes pueden definir estos pagos. Y en base a esto es que ustedes pueden de manera persuasiva hacer de que otras empresas tomen decisiones. Por ejemplo, de aquí, bueno, yo les tomo un ejemplo en la vida real. Aquí cerca de la casa, ¿verdad? Existe una carnicería. Bueno, la carnicería ha estado por ante 5 o 6 años, ha estado un buen tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente entró una nueva carnicería, ¿verdad? Con una estrategia de marketing. Bajar los precios, ¿verdad? Hacer promociones, cosas por el estilo. Situaciones, ¿verdad? O estrategias que la empresa o la carnicería uno no ha aplicado durante mucho tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros definimos, ¿verdad? De que la empresa que tomó la iniciativa se convierte en la empresa uno, ¿sí? Y ahí serían las decisiones cuáles. Entrar y no hacer nada, ¿verdad? O entrar y promoverse, o entrar con una estrategia de marketing. Entonces, si yo entro con una estrategia de marketing, que fue lo que hizo la carnicería uno, ¿verdad? Aquí, ¿qué ocurría con la carnicería 2? O con la carnicería que tenía un largo tiempo. O no hago nada, o peleo.
Y lo que ocurrió es que comenzó a pelear. ¿Y qué pasó? De que ambos se distribuyeron los beneficios económicos. ¿Sí? Entonces, eso sería como un ejemplo de la vida real de lo que realmente está pasando con este caso de, por ejemplo, de estrategias en equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? O sea, pero esto también podría darse entre más empresas, supongo, ¿no? O específicamente solo entre dos. Buena tu pregunta. Nuestro objetivo es hallar un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que esto aplica para mercados oligopólicos. ¿Y qué habíamos dicho en mercados oligopólicos? Que normalmente, ¿verdad? Estas decisiones ocurren con ¿cuántas empresas? Un mercado oligopólico, ¿cuánto hay? Normalmente existen 2, 3, mucho sería 4 empresas, ¿verdad? Pero no pasa de eso. Entonces, por eso es que nosotros podemos esquematizarlo en esta forma, porque son pocas empresas, ¿sí? Es por eso. Además de eso, ¿verdad? Bueno, ya, eso sería. O sea, claro que sí. Entonces, quiere decir que sí podría, solo que me tendría que tomar la molestia de hacer, en este caso, para verlo mejor, el esquema más largo, nada más. Claro, se hace un esquema un poco más largo. A lo mejor te puedes estar confundido, pero en realidad es el mismo proceso, ¿sí? Mientras más empresas, ¿verdad? Mayor va a ser el esquema. Y hay otra cosa. Y aquí van a aparecer dos clases de estrategias. Estrategia ojo por ojo y estrategia de gatillo. ¿Qué son estas dos estrategias? Solo para poderte dar una forma introductoria. Asumen de que este juego es interminable. Es decir, empresa 1 toma decisión, empresa 2 toma decisión. Y como empresa 2 toma decisión, empresa 1 toma decisión, y a su vez empresa 2 toma decisión, y así sucesivamente hasta el final. ¿Verdad? De manera infinita. ¿Ok? Entonces, y en base a eso es que nosotros, y aquí es donde tenemos que lastimosamente aplicar matemáticas financieras, porque nosotros sabemos de que esas estrategias, ¿verdad? La evolución de los pagos a lo largo del tiempo es diferente. Nosotros sabemos que el pago, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la decisión aquí, ¿verdad? Es menor, ¿verdad? Que el pago que suele ocurrir cuando tomamos una cuarta o quinta decisión sucesiva. ¿Ok? Solo es que como para dar una introducción. En resumen, solo para capitular las últimas cosas que ustedes me han contado. El orden, ¿verdad? Con que vayan las empresas va a depender de los factores estratégicos. Por ejemplo, ¿quién aplica la estrategia al comienzo? ¿O quién aplica la estrategia primero? ¿O quién entra primero al mercado? ¿O quién tiene mayor cuota de mercado? Esa es la que se define como empresa 1. ¿Sí? En el otro caso, ¿verdad? Como estamos enfocados a resolver ejercicios de mercados oligopólicos, normalmente estos equilibrios están enfocados a 2 o 3, 4 empresas máximo, ¿sí? Entonces, para que no se haga tan largo. Y por otro lado, ¿verdad? El número de decisiones, ¿verdad? Que se generen a través del tiempo van a generar una afectación en los pagos. Mientras más extenso se haga el juego, entonces mayores van a ser los pagos, ¿sí? Hasta ahí no hay ninguna otra duda. ¿No? Ok. Entonces, si no hay ninguna otra duda, entonces dejaríamos hasta ahora, bueno, dejaríamos aquí la sesión de hoy.